hasta 5, pero aún así se considera como que es poca corriente, ¿no? Entonces es desde ese punto de vista. Ahora vamos a ocupar el esquema de medición o el diagrama que dice elementos de tensión de los instrumentos de lado carga, que sería el diagrama eléctrico que se estuvo trabajando con potencia monofásica, ¿sí? En la práctica 1. Después luego dice, mostrar el método para determinar la secuencia de fases de un circuito trifásico. Aquí realmente es con el uso de un instrumento de medición de secuencia de fases. Nada más sería el método. Y el método, bueno, pues nada más ahí colocar los colores del, por ejemplo, si nos vamos a Google para que más medidor de secuencia de fases. Entonces, para que al menos los vean. No son tan extraños, tan complicados. Entonces, vamos a tener presentación, nada más para que tengan una idea de lo que vamos a estar hablando. Aún así están modernos nuestros, a ver, no sé si vean los medidores. ¿Sí los ven o no los ven? ¿Ven la pantalla de Google? Sí. Ok. Bueno, por ejemplo, la mayoría de todos ellos tiene al menos 3 terminales y vienen en colores: azul, rojo, amarillo, generalmente. Entonces, nada más es colocar según el color y lo que indique si es A, B o C en la terminal de la fuente. Colocarle un valor de tensión, giran su perilla, un valor de tensión, hasta que el medidor reconozca ese valor de tensión. Si el medidor realmente, cuando ustedes tienen conectadas esas terminales a la fuente, se enciende en donde dice ABC, porque debe de tener 2 posiciones ABC o ACB, si es ABC es secuencia positiva, si es ACB va a ser secuencia negativa. Eso es todo, realmente como método como tal no viene. Entonces, y bueno, no están tan caros, ¿sí? Aunque realmente ya les comentaba en una ocasión, pues ya el mismo analizador de redes viene ya para cada fase un código de colores, para L1, para L2, para L3 y para el neutro. Entonces, ahí mismo también va a ser difícil que se equivoque si es que realmente usted no respeta las fases, e incluso ahí el mismo medidor muestra si es secuencia positiva o muestra si es secuencia negativa, ¿no? Entonces, pero si no, puede usted incluso en las empresas, si en las fábricas, si ocupan muchos motores, deben de tener en el almacén al menos medidores de secuencia de fases. Y para eso sirven, para conocer si es secuencia positiva o si es secuencia negativa. Nada más, el instrumento es muy, muy, muy sencillo. Eso es todo, ¿no? Principalmente si son máquinas móviles, perdón, si son cargas móviles. Pues sí, porque bueno, máquinas pueden ser los transformadores y son estáticos. Entonces pueden ser cargas móviles, que es lo que nos interesa para no tener problemas o no romper nada en la operación, que ay, se me rompió la flecha, ya no la puedo acoplar con el otro, es que me equivoqué de secuencia de fases, no la probé. Entonces, por ejemplo, ¿no? Puede suceder, ha sucedido, pero bueno, por eso es importante lo que comenta uno de los ejemplos, de que tenemos que verificar previamente, ¿sí? La secuencia de fases de la fuente. ¿Con qué secuencia estamos trabajando en nuestra fuente y si es la que vamos a considerar para nuestro circuito? Entonces, aunque sean cargas fijas, si vamos a estar trabajando cálculos iniciales, sí tenemos que tener esa referencia, porque de lo contrario, no podríamos nosotros validar ciertos resultados, al menos en secuencia B, en fase B y fase C, puesto que los desfasamientos estarían invertidos, al menos en esa parte. Entonces, desde ese punto de vista, sí tenemos que considerar, ¿no? Entonces, vamos a ver. Seguimos con los objetivos.
Entonces, por eso lo muestra dentro del objetivo, mostrar y determinar la secuencia de fases. Aquí se puede trabajar, pero sería de forma individual, de forma como fuente monofásica, y invertirle ahí el desfasamiento, ¿no? A la B y a la C para que fuese entonces una secuencia negativa. Generalmente el multisim pues ya trabaja, o generalmente lo trabajamos todas las prácticas con secuencia positiva. Así es como se están haciendo los cálculos iniciales y aparte es lo que generalmente se utiliza, es lo más común en la industria, que sean secuencias positivas. ¿Cuándo puede ser secuencia negativa? Puede ser que cuando haya alguna falla, o puede ser que hay necesidad de invertir la secuencia para que realmente no tengamos ningún problema de que se pueda abatir alguna de nuestras líneas si es que está muy sobrecargada toda esa zona. Entonces, a veces dice, pues cambio secuencias y así ya como que no me va a permitir trabajarlo, ¿sí? Sin que en esos momentos o en ese tiempo que yo opere al menos o lo necesite, no se me vaya a ir ninguna de las líneas. Entonces, en ese aspecto también se puede cambiar lo que es la secuencia, pero sí hay que avisar. La secuencia es negativa, entonces para que tengan en cuenta esos detalles, ¿sí? Y que realmente pues, puedan trabajar. Obviamente, cuando ustedes trabajan circuitos 2, pues no hay problema si es secuencia positiva o secuencia negativa, nada más trabajan con una fase. Aquí el problema ahora es cuando trabajamos circuitos polifásicos. Necesitamos saber cuál es la secuencia de fases en nuestra fuente. Ahora sí es importante. Después, el siguiente objetivo dice suministrar el conocimiento del teorema de aplicación general conocido como el teorema de Blondel. Vamos a seguir utilizando el teorema de Blondel puesto que vamos a conectar los wattmetros, ¿sí? Ya lo habíamos comentado en una ocasión pasada. Ahora va a ser 4 hilos, entonces van a ser 3 wattmetros. 3 wattmetros, 3 ampermetros, 3 voltmetros. Podemos utilizar en este caso 4 ampermetros, en este caso para medir la corriente en el hilo del neutro. Desde el punto de vista físico, sí hay un remanente, por así decirlo, en cuanto a la corriente en el hilo del neutro por las conexiones de sus cables. 0.5, medio, 0.8, 1 amper, por ejemplo, por muy mal que estén, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué pasa aquí con estas conexiones que tenemos en la práctica. Después, observar las características de los instrumentos de medición. Aquí viene un ejemplo, vienen 2 ejemplos, uno para cargas balanceadas y otro para cargas desbalanceadas. Y aquí dice, utilizados en las mediciones antes mencionadas, con el fin de seleccionar sus alcances adecuados. Todas las prácticas de circuitos 3 se hacen con 2 tipos de instrumentos de medición generalmente. Algunos ya no lo utilizan, pero es necesario. Los ocupan se utilizan primero con instrumentos analógicos y después ya utilizan acompañándolo con el analizador de redes o el famoso PowerPad. Se ocupan los dos. Finalmente es necesario que trabajen los analógicos porque también les da un poco más de puntos de vista, de escenarios, por así decirlo, de qué es lo que se pueden encontrar allá afuera. Allá afuera, por ejemplo, en la provincia, pues no van a tener todos un medidor de calidad de energía, ojalá y sí, ¿no? No tenemos todas las subestaciones de último nivel, finalmente funcionan y operan y trabajan bien. Entonces, si en las subestaciones tenemos instrumentos analógicos, pues con esos hay que trabajar, hay que conocerlos, hay que analizarlos, hay que ver cómo funcionan, ¿sí? Entonces, por eso es importante trabajar estos 2 escenarios y por eso también es importante conocer al instrumento, qué alcances son los que utilizan generalmente en ampermetros, en voltmetros, que se ocupan para ya este tipo de sistemas, en wattmetros principalmente, ¿no? Y en las cargas. Pudieron observar la carátula de las carguitas, de la carga resistiva, de la carga inductiva y de la carga capacitiva. Cada carátula de la carga vienen 2 interruptores, ¿sí? Los de arriba son de manera muy específica, dependiendo la potencia que ustedes quieran, trabajar según el caso, y la de abajo depende qué es lo que quieran, si trabajar la carga como monofásica, si trabajar la carga como estrella, como delta, o apagarla, ¿sí? Entonces ahí en ese aspecto
vienen las cargas, esas son cargas industriales, son resistivas, son capacitivas, son inductivas. Y allá en la escuela a lo mejor, no sé si, a ver, ¿pudieron todavía algunos de ustedes? Sí, yo creo que sí, pasar a circuitos 1, ¿no? Los laboratorios. Entonces, ahí a lo mejor por pura casualidad se debieron haber encontrado como unas cajas así, parecían lavadoras, dicen sus compañeros, de colores, una naranja, una azul y una café. Esas son nuestras cargas polifásicas, industriales, resistivas, inductivas, capacitivas, que se trabajan en esta asignatura. Entonces, para que lo consideren. Entonces, vamos a revisar esa parte. Dice, determinar las magnitudes de las cargas tomando en cuenta las indicaciones de los instrumentos y características, analizar el comportamiento de las magnitudes de los errores sistemáticos. Esto es ya con los instrumentos. Entonces, sí viene todo el desarrollo analítico en el ejemplo, tomando en cuenta la resistencia interna de la bobina de potencial, de la bobina de corriente, del ampérmetro, del voltmetro, de los wattmetros, ¿sí? Es importante trabajar esos errores. ¿Por qué? Porque luego a veces también tenemos consumo por el instrumento. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿Ok? Entonces, a ver, vayan revisando sus hojas de campo. Ahorita vengo. Ari. ¿Qué dijo? Se va a enojar Mariscal. ¿Qué dijiste, Ulises? ¿Se escuchan mis muchachos? ¿Qué dicen, chistes? Ahorita que te cuenten un chiste. Y eso que tienes audífonos, oye. Tienes buen oído. Adiós. Que te vaya bien. A ver, ¿qué otro objetivo? Bueno, el otro, adquirir los conocimientos indispensables para trazar diagramas fasoriales de la carga y de la medición. Entonces, son dos tipos de diagramas fasoriales. Ahorita les voy a enseñar cómo hacer los diagramas fasoriales de la medición. Esto ya nada más aplicaría a la parte de prácticas. Una cosa es el diagrama de medición, ¿sí? Por el método de Blondel, por el wattmetro. Y otra cosa es el diagrama fasorial de medición, que ahí finalmente es cómo va a quedar entonces esa forma de cómo trabajar el mismo wattmetro. ¿Serían todas? Los objetivos. Entonces, son poquitos objetivos para empezar en la práctica 2. Esa es la intención que se tiene en la práctica 2, tomando en cuenta que sea conexión estrella, ¿sí? A 4 hilos. Potencia activa aquí principalmente, aunque vamos a calcular todas las demás, vamos a considerar esta parte. Bueno, entonces, dentro de todo esto, ¿sí? Vamos a empezar directamente con los ejemplos, bueno, con los ejercicios que vienen ahí. Aquí nada más tomemos en cuenta un detalle. Dentro de todo el desarrollo de la teoría de la práctica, pues obviamente aquí también muestra que partimos de una conexión conectada en estrella, 4 hilos, secuencia positiva. Y aquí toma en cuenta también un detalle importante en cuanto a la parte de la parte física. Dice, en la práctica se considera que un sistema tiene tensiones simétricas cuando dos tensiones de línea no difieren del valor medio en más de un 2.5%. También se considera que se tienen cargas balanceadas si dos de las tres corrientes de línea no difieren del valor medio en más de un 5%. Hasta ahí serían las consideraciones que deben de tomar en cuenta en su momento cuando llegasen ustedes a armar este tipo de sistemas. En casos balanceados, habrá que ver ahora en casos desbalanceados, ¿no? Hasta dónde se permite el desbalanceo, ¿sí? Y obviamente ahí también el valor de la corriente del neutro.
Aquí nuevamente, si ustedes observan, vamos a ocupar 3 wattmetros, puesto que es de 4 hilos, wattmetro 1, wattmetro 2 y wattmetro 3. Estas expresiones, estas ecuaciones de wattmetro 1, 2 y 3 van a depender realmente de cómo se encuentran conectados en el diagrama eléctrico. Entonces, en el diagrama eléctrico, ¿sí? Aquí tenemos nada más los 3 wattmetros, ¿sí? Los 3 wattmetros. Si observamos el punto común a los 3 wattmetros, vamos a ocupar el hilo del neutro. Y en este caso, conectamos nada más la bobina de corriente. Recuerden que es a la salida de cada una de las líneas, ¿sí? Entra a la asterisco I de cada wattmetro, bobina de corriente. La salida de 5 amperes es la que vamos a ocupar, ¿sí? Y va a ir directamente a la carga por el desconectador. Y la bobina de potencial, en este caso del wattmetro, sí, en asterisco U, hay un puentecito hacia 5 amperes en cada uno de ellos. Y la otra salida, vamos a ocuparla como de 150. 150 van a ser las que van a ir directamente al neutro, entrada, salida. Entonces, aquí, en wattmetro serían 120 wattmetro directamente al neutro. Esta es la conexión de los wattmetros nada más. En base a esto, si observamos efectivamente, IA, sí, efectivamente, IB e IC salen de la fuente hacia la carga, ¿sí? Y observamos que la bobina de potencial va a venir, por ejemplo, en este caso, el positivo va a estar en A, el negativo en el neutro, el positivo del wattmetro 2 va a estar en B, el negativo en el neutro, el positivo del wattmetro 3 va a estar en C, el negativo en el neutro. De esa manera es como acá están considerando esta disposición o estos productos puntos de cada uno de los wattmetros, ¿sí? Es así como van a sacar, se va a calcular con lectura de los wattmetros la potencia total activa del sistema, ¿sí? A diferencia de cómo lo trabajamos nosotros en teoría, con potencia compleja. Aquí también viene la demostración del wattmetro 1, 2 y 3, la suma de todos ellos, y finalmente cómo hace precisamente todo ese desarrollo matemático para obtener lo que es la potencia total. Como son instrumentos analógicos, realmente, pues, dependen de una constante de lectura según el alcance que utilicen. Entonces, es las lecturas de los 3 wattmetros por esa constante entre el número de instrumentos. Aquí realmente, pues, vamos a ocupar el simulador. El simulador, pues, ya les da directamente lo que es la lectura. Entonces, en ese momento no aplicaría, ¿no? La constante sería 1, no tendríamos ahí constante de lectura, ni para el voltmetro ni para el amperémetro. Este es el otro, aquí, este de abajo es el otro, elementos de corriente del lado de carga. Este generalmente tiene un poco más de caída de tensión en los instrumentos, consumo de instrumentos, más que el primero. Generalmente en todas las prácticas, si ustedes observaron o recuerdan, el primer objetivo es elementos de tensión lado carga, ¿no? La que vamos a ocupar para este esquema. Y aquí está el esquema completo, es la figura 6. Este esquema completo, este diagrama eléctrico es el que vamos a armar en el multisim. Tenemos los 3 amperémetros, tenemos los 3 voltmetros y tenemos los 3 wattmetros. Tenemos nuestra carga. Entre la fuente, los instrumentos y la carga están el desconectador, ¿sí? Este es el que vamos a armar. Este es el que vamos a analizar cuando terminemos nuestros cálculos iniciales. Ok. Toda esa parte la traen ya en las hojas de campo. Aquí viene también cómo trabajar para potencia activa, la potencia aparente, la potencia reactiva, factor de potencia, toda esa parte. El primer caso que maneja son casos balanceados. Y aquí muestra a partir de lecturas cómo trabajar o cómo sacar los ángulos, ¿sí? De cada uno de los casos, ¿no? Ok. Entonces, esa es la primera parte. Y vámonos entonces a la guía de la práctica.
bueno, antes de irnos a la guía de la práctica, viene un primer ejemplo del caso balanceado, pero aquí muestra las características de los instrumentos, que es lo que decía uno de los ejemplos. Aquí menciona, dice, bueno, el ejemplo 1, se hace la medición de una carga trifásica, en este caso es una carga trifásica inductiva conectada en estrella alimentada por un sistema simétrico de 3 fases, 4 hilos en secuencia de fases positiva, utilizando el circuito eléctrico de la figura número 6 que les acabo de mostrar, de ampermetro, cuálmetro y voltmetro, se obtuvieron las siguientes lecturas. Aquí están las lecturas del voltmetro, lecturas del ampermetro y lecturas del wattmetro. Las lecturas, ¿sí? Y el alcance en donde fueron tomadas estas. El alcance del voltmetro ocuparon un máximo de 150, ampermetros máximo 5 amperes. En wattmetros hay 2 alcances, una para bobina de potencial que es 120 y otra para bobina de corriente que son 5 amperes. Ok, con estos datos entonces agregaron también las lecturas, fíjese, las lecturas de los wattmetros, pero si ustedes observan, manejan divisiones, ¿sí? Entonces, no siempre las divisiones nos van a dar el valor total de lo que es la lectura. Posiblemente voltmetros sí, porque son 127.2, habrá que ver la alimentación. 126.9 y 127.3. Pero en los ampermetros deben de ser divisiones. Habría que afectarlos por una constante de lectura. ¿Cuál sería habrá que ver aquí las características del instrumento, cuál es la constante de lectura del alcance de 5 amperes? Porque vea, tiene 94.6, tiene usted 94.7 y 95.1. Y, por ejemplo, también en los wattmetros habrá que ver si ese valor de 78 divisiones, 77.8 y 77.5, realmente a cuánto equivale por la constante de lectura empleada, ¿sí? A ese valor de potencia activa. Ok, entonces, vea, aquí tenemos las constantes de lectura, las características de los instrumentos. Voltmetro, alcance, y aquí una constante de lectura de 1 volt por división, perfecto. O sea, la lectura de divisiones que tenemos ahí, por esa constante, nos va a dar el valor de tensión. Por favor, bájale tantito a su tele, José Marcos. Lo voy a silenciar. Gracias. Si no, me los va a distraer aquí con las noticias del día. En el ampermetro tenemos un alcance de 0.04. En los wattmetros, fíjese, debemos de tener un solo alcance, porque al final de cuentas el objetivo que debemos de medir es potencia. A pesar de que tenga bobina de potencial y bobina de corriente, debe de haber un solo alcance. Entonces, en este caso, muestra que hay una constante de lectura de 5 watts por división. O sea, esas divisiones las multiplicamos por 5 y nos va a dar entonces el valor total de la potencia para cada wattmetro que se empleó en esa medición. Pero también muestran datos, por ejemplo, la resistencia fíjese, la resistencia del circuito de potencial. Vea, aquí está en el wattmetro la justificación que se colocó en la de potencia monofásica en el multisim. La bobina de potencial en este caso es de 4000 ohms. En la bobina de corriente, la resistencia interna aquí sí es más pequeña, vea, tiene una parte real de 0.01, recuerdo, creo que le puse 0.05, 0.04, no me acuerdo, y la inductancia es de 0.05 milihenries. Finalmente, pues es una impedancia interna la del wattmetro, tanto en bobina de corriente, tanto en bobina de potencial, tanto la parte del amperómetro en bobina de corriente, bobina de potencial y también del voltmetro. Generalmente ahí en el voltmetro que manejan, pues les dan más el valor de la resistencia, es la que más sobresale y es la que más realmente interfiere en la parte de medición, ¿no? Sin embargo, los valores de inductancia que la acompañan en cada uno de los instrumentos es muy pequeñita, Un poquito grande el de potencial, que son 3 milihenries, pero de ahí en fuera todo lo demás es pequeño. O sea, realmente por diseño, pues no podemos obviar lo que es la
inductancia, ¿no? Realmente lo que tiene es una impedancia interna, este tipo de aparatos. Con estos valores de las características de los instrumentos, cada instrumento tiene sus características, empiezan a resolver sus cálculos iniciales, ¿sí? De tensión, de corriente, de potencia, potencia aparente, potencia reactiva, factor de potencia y el ángulo. Y en este caso empiezan a tener algunas correcciones de magnitudes por errores sistemáticos. Los errores sistemáticos básicamente son las dadas por las características que tiene el instrumento. O sea, el fabricante les dice, bueno, tu instrumento tiene tanto por ciento de exactitud, ¿sí? Tanto por ciento de incertidumbre en tu lectura debido a esto. Y empiezan a trabajar detalles técnicos del aparato, la resistencia interna, la bobina interna, el principio de operación, el principio de funcionamiento, el mismo tipo de instrumento, la posición del instrumento, el ambiente, la temperatura, un sinfín de cosas. No es tanto el objetivo aquí. Para eso lo tienen que ver más a detalle en mediciones eléctricas. Ahí ya lo trabajan como tipo laboratorio de metrología y ya conocen más cosas. Pero finalmente de ahí vienen ese origen de errores sistemáticos, lo originan los aparatos de medición. Cualquier aparato de medición empleado tiene a la hora de usarlo un error sistemático en su lectura. Bueno, entonces aquí ya pueden trabajar todo, vean, pueden obtener ustedes todo su valor eléctrico que influye en su circuito, tanto el de las cargas que se van a calcular como el de los mismos instrumentos de medición, impedancias, caídas de tensión, corrientes de consumo, potencias de consumo para el ampérmetro, para el mismo voltmetro y para el mismo wattmetro, puesto que ampérmetro, voltmetro y wattmetro traen impedancias internas y se conectan también igual que la carga o en serie o en paralelo. Entonces tienen también un efecto eléctrico de consumo, tanto en corriente como en tensión. Entonces ahí hay lo interesante es investigar realmente ahí con todo ese detalle, realmente cuánto ahora consumen los mismos aparatos de medición, ¿no? Que necesitan finalmente y que deben de mejorar también algunos fabricantes, ¿no? Porque dice, bueno, yo como empresario, pues sí, qué bueno que tengo el aparato, pero no quiero que me consuma tanto. Lo tengo yo que pagar, ¿no? Entonces, eso también es importante que lo tomen en cuenta, que tanto consume su aparato de medición cuando está conectado al circuito. Entonces, cada instrumento también, a su vez, es un valor de resistencia, es un valor de impedancia del instrumento. El ampérmetro se conecta en serie, entonces habrá que ver esa impedancia en serie que tiene. El voltmetro se conecta en paralelo. Habrá que ver entonces esa impedancia en paralelo cómo afecta. El wattmetro. Parte del wattmetro se conecta en serie y parte del wattmetro se conecta en paralelo. Habrá que ver entonces en este punto de vista cómo influye ese consumo por instrumento. En voltmetros, en wattmetros, ¿sí? En ampérmetros. Ahora, hay medidores también exclusivos para medir ángulo de fase, ¿sí? Bueno, entonces si es ángulo de fase y el ángulo de fase se obtiene a través del ángulo de tensión y corriente porque finalmente es el ángulo de la impedancia, pues entonces también tiene internamente por construcción una conexión en serie y una conexión en paralelo, ¿no? Y si en algún momento mi esquema de medición tiene medidores de potencia reactiva, bármetros, pues estos bármetros como potencia también tienen una parte que se puede conectar en serie y otra parte que se puede conectar en paralelo. O sea, hay un sinfín de instrumentos que ya, ahora sí que no termina, incluso hasta los de frecuencia, ¿no? Que realmente ya ustedes en una subestación o en un puesto de control, por ejemplo, los del metro, traen un montón de sensores ahí en esta parte, y más si es la parte eléctrica, los puestos de control de CFE, ahí sería interesante ir al SENACE, ver realmente qué tienen ahí, ¿no? ¿Qué tienen ahí? ¿Qué están censando? ¿Cómo lo censan? ¿Cuál es toda su instrumentación que tienen? ¿De qué zonas? ¿De qué áreas de la República Mexicana? ¿No? Entonces, es importante
interesante también conocer todo eso. Ya no nada más que es en amperímetro que se conecte en serie, igual metro se conecta en paralelo. Ahora pueden ser medidores de potencia, medidores de ángulo, incluso los transformadores, ¿no? Transformadores de medición para disminuir el valor de la corriente y poderla medir con el amperímetro, pues también hay que ver cómo influyen los transformadores de instrumento para su esquema de medición y cómo realmente conocer esos errores sistemáticos, porque a veces viene la pregunta, bueno, ¿por qué consume mucho? ¿Qué está sucediendo? A veces es el aparato y uno no lo sabe. Entonces, desde el punto de vista de ingenieros, ustedes deben de buscar más cosas, más factores, más datos, más información de su mismo sistema, no nada más la carga que está conectada, ¿no? Entonces, esos detalles son importantes. Entonces, por eso es necesario trabajar esos errores sistemáticos y se van a ver realmente afectados por el tipo de aparato que tengan. Vean, aquí en la pantalla, en la figura número 7, vienen en este caso 3 cosas. El primero, ¿sí? Es un diagrama fasorial, lado carga. Viene la corriente, la tensión de fase, principalmente, corriente de línea y tensión de fase. Y los ángulos, finalmente. Este es un diagrama fasorial bonito, así como lo deben trazar, de las tres fases de una carga, de un caso. Enseguida viene el diagrama fasorial de medición. Si observan aquí, depende de cómo se conectó el wattmetro 1, wattmetro 2, wattmetro 3, ¿sí? Finalmente, wattmetro 1, decíamos en una ecuación, era la corriente de línea A por la bobina de potencial, donde ocupaba la parte positiva de fase A con la parte negativa del neutro. Vean, aquí lo está indicando. El wattmetro 2, decíamos, bueno, pues entraba por la bobina de corriente, venía de fase B, y el positivo del potencial era B, y el negativo de potencial era N. Entonces, vean aquí cómo lo está considerando. Entre estos dos fasores se va a sacar, ¿sí?, el ángulo que va a dar la lectura del wattmetro 2. En el wattmetro 3 está en función, ¿sí?, de lo que tenemos como corriente de línea y la tensión de fase, en este caso CN, considerando la polaridad, ¿sí?, positiva del punto de polaridad de la bobina de potencial del wattmetro con la salida de este. Entonces, estos son los diagramas fasoriales de medición. Y después viene lo que es el diagrama, el triángulo de potencias total de toda la carga conectada en ese caso, en ese sistema. ¿Sale? ¿Alguna duda? Van a agregar al reporte. Si ya le agregaron los diagramas fasoriales, ahora va a ser el diagrama fasorial de medición y el triángulo de potencias total de la carga. Habrá que ver, porque esto sería desde el punto de vista balanceado. Si es desbalanceado, tendríamos que tener uno por fase y el total, para ver en qué fase tenemos ese incremento o disminución o aumento de carga, ¿no? ¿Quién está proviendo más? ¿Cómo tenemos nuestra potencia activa, reactiva, aparente? Ok, principalmente. Ok, entonces vamos ahora con el otro caso. Este es el caso desbalanceado. Como son cargas conectadas directamente al sistema, no hay problema si es balanceado o desbalanceado. No hay problema. Lo podemos hacer. Ok. Entonces es toda la parte desbalanceada. Ok, empezamos. Guía de la práctica. Nuevamente, entonces, de la guía de la práctica, vamos a determinar las tensiones, intensidades de corriente y potencias de las cargas conectadas. Son 5 casos, ¿sí? Carga resistiva inductiva balanceada, resistiva capacitiva balanceada, resistiva inductiva desbalanceada, resistiva capacitiva desbalanceada. Y el caso 5, donde en la primera rama es resistiva, la segunda rama es inductiva y la tercera rama es capacitiva. ¿Ok? Eso es lo que podemos nosotros agregar, ¿sí?, de nuestra hoja de MATCAD, ¿sí?, de esta práctica 2. Esta es la... gracias. Esta es la página 29. Entonces, el título de la práctica, eso sería importante. ¿Sí? No voy a colocar... Bueno,
Se puede colocar, en este caso, los objetivos para su reporte, váyanlo pegando si quieren, pero ahorita yo no lo voy a colocar para que no se haga tan extenso, y ahorita que vayamos ocupando algunos datos de los casos, no estemos ahí, aunque es para arriba, para abajo, como ahorita, ¿no? Entonces, en ese aspecto. Ok, entonces, tenemos guía de la práctica, y son 5 casos, dice, cuando se alimenta con un sistema de tensiones, esto es importante, con tensiones simétricas de 4 hilos con una tensión nominal de 220-127 volts estrella, con una frecuencia de 60 Hz. Entonces, aquí estamos considerando realmente cuál es la alimentación, ¿sí?, de las cargas, ¿sí?, a cada uno de estos casos. Entonces, eso también sería importante retomarlo para el cálculo en el MATCAD. Eso es importante. Entonces, porque pues sí, necesitamos esos datos, y no cómo vamos a empezar a plantear nuestra información. Y bueno, aquí lista de aparatos exteriores empleados también es necesaria, no tanto ahorita para el cálculo, sino para poder realmente armar y seleccionar los alcances adecuados, ya sea en la simulación o en el armado físico del circuito. Incluso en el caso de ustedes que van a hacer el diagrama físico, necesitan saber aquí cuál es el alcance que van a utilizar. Entonces, quiere decir que nuestros resultados de tensiones, corrientes y potencias deben de estar dentro de los alcances, ¿sí? O al menos en el límite, no rebasarlos, porque si no, entonces ya no vamos a poder utilizarlos. ¿Sale? Ok. Cálculos iniciales. Entonces, dice, antes de iniciar la práctica, calcule las intensidades de corriente, potencias, factores de potencia y ángulos de los factores de potencia de las cargas siguientes. Carga 1, carga resistiva inductiva balanceada formulada por una carga resistiva balanceada de 300 watts por fase, en paralelo con una carga inductiva balanceada que toma 3 amperes por fase. Ese sería el caso 1, el caso 1. Ok, vamos a trabajarlo, también vamos a copiar esa parte, lo vamos a colocar aquí, cálculos iniciales, ¿sí? Y para poder tenerlo. Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda? Vean, ahí podemos poner como título del MATCAD, ahorita lo comparto, procedimiento, ¿sí? Dentro del procedimiento, pues, vamos ahí explicando qué es lo que vamos haciendo cada uno. No es copiar todo tal cual, pero sí al menos hacer un resumen, y retomar o complementar con lo que ya ustedes tienen hasta el momento, su redacción de su reporte, ¿sí? Esta práctica observarán que son 38 páginas, la pura guía. Habrá que ver, por ejemplo, en las hojas de campo que tenemos aquí, ¿sí? ¿Cuántas hojas son? De las hojas de campo nada más son 12 páginas. Habrá que ver cuáles son las que llenan, cómo las llenan y qué información colocan ahí. ¿Sale? Ok. Entonces, dentro de todo esto, a la hora de estarlo desarrollando, por ejemplo, si ya trabajamos aquí lo que es en MATCAD, a ver si todavía, creo que ya no he podido revisar esa página donde decía su compañero que podía ya activar otra vez permanentemente todo lo demás. Entonces aquí dice que ya me quedan 0 días, ya todas las funciones. Vamos a ver qué puede hacer y qué no puede hacer. Ok, entonces esta es mi hoja de MATCAD para la práctica 2, ¿sí? Y ahorita necesitamos, en este caso, un diagrama. Necesitamos un pequeño diagrama, diagrama eléctrico, al menos para poder empezar nuestro análisis de circuitos. Aquí nos dice el caso número 1. Caso 1, carga resistiva inductiva balanceada formada por una carga resistiva balanceada de 300 watts por fase, en paralelo con una carga inductiva balanceada que toma 3 amperes por fase. Obviamente debemos de considerar que aquí nos comenta algo también, cuando se alimenta con un sistema con tensiones simétricas de 4 hilos,
con una tensión nominal de 220 diagonal 127 volts en estrella, con una frecuencia de 60 Hz. Aquí sería volts estrella 4 hilos, no lo maneja, pero es 4, bueno, aquí sí lo maneja 4 hilos. Entonces, está bien, así lo dejamos. Entonces, en el diagrama eléctrico, sí debemos de considerar, al menos, que vamos a tener del lado fuente y del lado carga, ¿sí? Entonces, en esta parte, a ver, les coloco lo siguiente. A ver, necesito que hagan esto, si no ahorita se los paso. Ahí está. Fíjense. Entonces, ¿cómo lo vamos a armar? Necesito que vean cómo lo vamos a armar, para que también ustedes tengan esa intención de hacerlo, ¿sí? Y que quede un poco más claro toda esta parte. Fíjense, tenemos aquí el caso 1, donde nos muestra que es una carga resistiva balanceada, formada por una carga, resistiva inductiva balanceada, formada por una carga resistiva balanceada de 300 watts por fase, en paralelo con una carga inductiva balanceada. Ok, entonces yo aquí tengo ya un pequeño esquema, para el caso 1. Tengo, viéndolo de frente, del lado izquierdo mi fuente, simétrica balanceada en estrella 4 hilos, A, B, C. Entonces, del lado carga, yo tendría entonces la designación siguiente. Yo tendría aquí, por ejemplo, lo que es A, lado carga, ¿sí? Para que también ustedes, esto no viene, pero con todo lo que hemos trabajado necesitamos forzosamente un diagrama, sino como empezamos. Este sería A, lado carga. Esto sería entonces B, lado carga, ¿sí? Y esto sería C, lado carga. Ok, tomemos en cuenta entonces que del lado carga tenemos nosotros dos cargas conectadas en paralelo. Entonces, en este caso, sabemos que cuando conectamos una carga a la fuente, pues va a generar realmente un valor de corriente. Permítame tantito para Profesora, Mande. Entonces, continuamos. Mande, ¿qué pasó? no, es que ya no lo escuché. Es que me fui. Ok, entonces, tomando en cuenta esos datos, tenemos lo siguiente, 300 watts, ¿sí? Para fase A. Esto del agua como que está raro, pero bueno, a ver, son 300 watts fase A, van a ser 300 watts fase B, porque es por fase, y van a ser 300 watts fase C. Tendría que ser aquí, ¿no? Más o menos. Y nos dice que son 3 amperes por fase, pero nada más ahí conocemos la pura magnitud. Entonces, nuevamente tendríamos este caso. Ok, de esta carga, ¿sí? Tendríamos la pura magnitud. Consideremos entonces que una va a ser resistiva. Una va a ser resistiva por los datos que tenemos ahí. Resistiva y resistiva. Eso es importante que ustedes lo consideren. Y la otra va a ser inductiva, acá, donde nada más
tenemos el puro dato. Inductiva ahí, inductiva acá, ¿sí? E inductiva de este lado. Entonces, de esta carga, tenemos entonces que son 3 amperes. 3 amperes. Este es el dato que tenemos, ¿sí? 3 amperes. 3 amperes así. Aquí tenemos también los otros 3 amperes en esta rama nada más. Así. Y los otros 3 amperes en esta otra rama nada más. No, aquí está al revés. Este tendría que venir así. Así. Su corriente. Y esta tendría que venir así. ¿Sí? Los 3 amperes. Entonces, quiere decir que aquí nos van a pedir, por el esquema de medición, la corriente, total, que va a ser la de línea, la de B, que va a ser la de línea, y la de C, aquí está. ¿Sí? Entonces, es así como vamos a empezar a armar el circuito según los datos que tenemos en cada uno de los casos. Vean, no nos dan mucha información, pero con eso, y como nos dan por partes, hay que irlo armando. Entonces, por ejemplo, esta es la corriente de línea, esta sería IA, IA. Obviamente ese es un fasor, IA. La otra sería B. La otra sería B, esta es IB. La de línea y la otra sería C. Entonces, en cada una necesitamos conocer la corriente que pasa por la rama resistiva y la rama inductiva, de fase A, de fase C. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería nuestro circuito que tendríamos que empezar a desarrollar. ¿Sí? Entonces, aquí voy a agregar, en este caso, nada más para que quede un poco completo. Agregarle que esa va a ser la corriente de la rama inductiva A. ¿Sí? Porque la vamos a necesitar. Y esta, ¿sí? Aquí necesitamos forzosamente también colocar una corriente en esa rama resistiva para que no se nos olvide. En esta rama resistiva, va a venir una corriente RA. Pero aquí consideremos que lo que necesitamos conocer, al final de cuentas, va a ser un fasor. Es un fasor lo que necesitamos. El puro magnitud no nos va a servir. Para poder conocer la corriente de línea no nos va a servir. Esto, bueno, este es el dato que nos dan en el ejercicio. Entonces, vamos a ver ya con lo antecedente que tenemos de la monofásica, cómo podemos nosotros trabajarla. Eso es lo que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo va a pasar en B, lo mismo va a pasar en C. ¿Dudas hasta ahí? Entonces, ya que tenemos nuestro circuito, ¿sí? Ya, ahora sí, vamos a empezar a desarrollarlo, a calcular todo lo que tenemos ahí pendiente, ¿no? ¿Dudas que tengan? ¿Dudas?
Sí, bueno, al menos del caso 1, vean, del caso 1 ya tenemos nuestro diagrama eléctrico con el cual vamos a empezar a trabajar todo nuestro análisis matemático, cálculos iniciales, ¿sí? Ok, entonces, ese es el que voy a colocar aquí en el MATCAD, ajá, así quedó, así lo armamos, ajá, de toda la información que tenemos en el circuito, ¿sí? De lo que nos dieron, eso es lo que vamos a empezar a trabajar. Entonces, precisamente por eso les estaba mostrando cómo trabajar. Entonces, aquí, si ustedes observan las hojas de datos, ¿sí? Las hojas de datos que aquí muestra, aquí está. Es la carátula, pero bien, bueno, viene acá primeramente como resumen del procedimiento experimental, ¿no? El procedimiento, pues ya hoy lo vamos a ir viendo conforme lo vayamos simulando realmente, porque son más cosas que se hacen físicamente que virtualmente. Entonces, y aquí están los cálculos preliminares. Entonces, al menos vamos a trabajar los casos balanceados. Si nos da tiempo, hacemos balanceados y desbalanceados, no está tan complicado. Y eso es todo lo que nos piden. Vamos a ir vaciando los valores que obtengamos en MATCAD aquí. Caso 1, tensión de fase, línea, corriente, potencia activa, reactiva, aparente, factor de potencia y ángulo del factor de potencia. Caso 2, y aquí serían todos los valores que vamos a estar vaciando. Y en casos desbalanceados, caso 3, 4 y 5, esto sería la tabla, si observan la tabla número 2 que vamos a llenar. Entonces, posiblemente nada más podamos terminar caso 1 y caso 2. Con eso es suficiente, porque sería un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Casos balanceados. Y este de aquí, ¿sí? Ya en su momento, yo creo que ya en la siguiente sesión les tendré yo que decir, ya que tengamos todos los resultados, cómo la vamos a ir llenando. Esta tabla, sí sería conveniente en este caso que lo trabajaran como hoja horizontal, porque en base a los datos que tengamos aquí de corrientes, es como vamos a tener esa referencia para hacer todas nuestras simulaciones, ¿sí? Y obviamente estas de acá serían, después de armar el diagrama eléctrico, diagrama físico, viene lo de la tabla de lecturas. Vean, aquí están los datos de los instrumentos. Con lo que tenemos ahorita de los ejemplos, podemos irlo llenando, y en su momento lo vamos a hacer. Y esto sería la tabla de lecturas. Esta es la que nos va a servir para las lecturas. ¿Sí? Aquí van a ser lectura en vez de divisiones, porque va a ser directamente el valor que se tomen del instrumento. Eso es lo que tenemos nosotros como hoja de campo. Aquí viene el espacio para la memoria de cálculo y no nos va a alcanzar. Okay. Eso es las hojas de campo que trae esta materia. ¿Cómo lo ven? Son poquitas tablas. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es ver la parte de la fuente. La voy a bajar porque ya no me va a dejar ver nada en tanto texto que puse. Ya después ya lo subo. Ok, entonces en esta parte del lado fuente decíamos que es una fuente simétrica. Una fuente simétrica. Entonces, datos. Datos o solución, como lo quieran ver. Datos. Pero es que este no es texto. Cuadro de texto. Datos. Entonces, tenemos que lado fuente de alimentación. Es una fuente trifásica. Sí, trifásica. Va a colocar, yo creo que está. Trifásico. A ver, está grandota. Pues no trae. Bueno, trifásica, se la va a poner. Trifásica, balanceada. Trifásica. Balanceada. Estrella. 4 hilos. Trifásica, 4 hilos, simétrica, balanceada. Como le puse aquí un puntito, 4 hilos,
simétrica, balanceada, simétrica, balanceada, simétrica, balanceada, simétrica, sí, balanceada. Así lo voy a poner. Fuente trifásica, 4 hilos, simétrica, balanceada. Ok, entonces tenemos que de fase AN, de VAN, de VAN, tenemos que son 127, según el dato que tenemos aquí arriba de la guía, cis de 0. Operadores, cis de 0 grados. Sin unidades, porque luego causa rarezas. VBN, 2 puntos, 127, ¿sí? Cis de menos 120. Bueno, voy a poner el menos de arriba. Que luego causa rarezas. 120 grados. El otro, este es BN. El otro que es VCN, 2 puntos, 127, cis de 120 grados. ¿Sí? Ok. Eso serían las tensiones de fase. Las tensiones de línea es VAB, 2 puntos. Pues ahí nada más serían que son 127 por raíz de 3. 127, podemos poner así. VAB. No, tendríamos que colocarlo, ¿verdad? La pura magnitud de VAB, la pura magnitud. Entonces, VAB es igual, sería la magnitud, operadores, de VAN, por raíz de 3. Por raíz de 3. ¿Cuánto les da? $219.97. Ahí está, ¿no? Ahora sí, a la hora de colocar el fasor, y eso es lo mismo para VBB, para VAB, BC y CA. Entonces aquí tendríamos esa magnitud. Vamos a ponerlo como tensión de línea, mejor. Tensión de línea, así. La tensión de línea, ¿sí? Para que se generalice, la tensión de línea, es la magnitud de la tensión de fase. Bueno, aquí le puse VAN, nada más para que me tome el valor. Entonces, resulta ser que el fasor VAB, perdón, va a ser, en este caso, como valor, vamos a tener ahí el valor de VL, con el ángulo de 30 grados, ¿no? Porque está adelantada, con un ángulo de 30 grados. A ver, ¿qué les da? O sea, hasta aquí en este caso, a la hora de irnos a formato matemático, tendríamos que irnos al último, ¿no? Ese sería ahora sí, el fasor de la tensión de línea. ¿Sí o no? Lo construimos de la magnitud de la tensión de línea sacada por raíz de 3, la tensión de fase, y eso es lo que nos da. La tensión AB-BC, va a ser nuevamente la tensión de línea como magnitud,
con el ángulo, en este caso, ¿sí? Ahí, ¿de qué ángulo estamos hablando? Es BC. Menos 90. Menos 90 o 270. Ajá. Puede ser en este caso menos 90. A ver, lo voy a poner así. Menos 90. 90 grados. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. ¿Sí? Aquí nuevamente me voy a formato matemático. Ahí. ¿Sí? Menos 90. El otro, ABBC, CA. Ok. BCA. 2 puntos. Sería BL. Temática. BL. Ajá. Y el ángulo, ¿ahí cuánto sería? Pues sería en este caso, ¿qué es? 150. ¿Cuánto tiene? De BC. Perdón, ABC de CA. 150. Ok, 150 grados. Y ahí está. Entonces, ahí tenemos entonces, ¿sí? Nuestro, en formato matemático, lo colocamos en forma polar, y ahí tenemos nuestros valores de las tensiones de línea. A, B, B, C, C, A. Esto es fuente, dado fuente, con lo que tenemos. Estamos considerando entonces que esto es una secuencia positiva. Tiene secuencia positiva. ¿Sí? Su secuencia es positiva, la de la fuente. Y entonces tenemos, conectada esta carga. Ok, vámonos. Carga resistiva. Rama de la carga resistiva. Entonces, en esta parte de la rama resistiva, consideramos entonces lo que ya hemos manejado hasta el momento, del caso resistivo. Cuando tenemos un resistivo no hay desfasamiento. El ángulo que tenemos nosotros va a ser, en este caso, 0 grados, porque entre tensión y corriente que pasan por esa carga, no tenemos esos datos. Entonces, es lo que conocemos de una carga resistiva. Hasta ahí vamos a ver. Entonces, tenemos esto. Carga resistiva. Tenemos que el ángulo de la impedancia es 0 grados. Su factor de potencia es unitario. Y aquí tenemos un dato, la potencia. La potencia de la rama resistiva, ¿sí? De la rama resistiva en A, ¿sí? ¿De cuánto nos están dando ese dato? De 300 watts, es igual a 300. Ese es un dato que tenemos. Con ese dato y con las características de la carga resistiva, podemos entonces utilizar esta expresión matemática para que de aquí podamos despejar la corriente. Entonces, la corriente que necesitamos va a ser, en este caso, de la rama resistiva en A, la pura magnitud. Entonces, va a ser potencia, en este caso, ¿sí? De la rama resistiva en A, entre, aquí vamos a ocupar la pura magnitud de la fase AN, VAN, AN, pero va a ser valor absoluto, ¿no? Entonces aquí VAN, en operadores nos damos a valor absoluto. Y nos da una corriente de 2.36. A ver, verifiquen, por favor. Aquí nada más serían 300 en 327. Y ya con ese valor podemos entonces construir nuestro fasor hasta ese punto, ¿no? Hasta ese punto podemos decir que
nuestro fasor de corriente, de la rama resistiva, va a ser el fasor de la corriente IA. Bueno, aquí le voy a poner. Bueno, es que se va. Bueno, sí, me lo va a poner bien. A ver, va a ser en este caso. Le voy a poner IA. A ver, así, IR. Va a ser IRA, ¿sí? Por el ángulo de la impedancia, ahí está, 2.362, o lo vectorizan como dice su compañero, porque así es de cero, entonces no hay problema. Vectorizan esta parte y ya queda. Se tendría que hacer algo parecido ahora para el caso de la rama inductiva. Es como si tuviéramos una inductiva pura para poder construir toda la información del fasor, ¿sí? Es una manera en cómo podemos empezar a trabajar los cálculos iniciales de las prácticas. Vean, hasta ahí no debe de haber ningún problema, puesto que otra vez lo trabajamos por rama, como en el caso de ayer, y sacamos en este caso las corrientes. Con las corrientes que tenemos podemos sacar la corriente de línea. Finalmente tendríamos que tener la corriente de la rama resistiva y la corriente de la rama inductiva, la corriente de línea. Sí, ya que tengamos las corrientes de línea, procedemos entonces a calcular las potencias activas, reactivas y aparentes. O bien podemos aplicar el concepto de potencia compleja. Y listo. Sacamos todo lo que la tabla que nos piden ahí, en el caso 1 y en el caso 2, nos pueden dar. ¿Alguna duda que tengan hasta ahorita? No, profesora, ningún. Ok, bueno, entonces terminan la rama inductiva, terminan al menos el caso 1, ¿qué les parece? Con todo y diagrama facial, diagrama de medición y triángulo de potencias. Y hacemos entonces el caso 2, o revisamos, bueno, puede ser caso 1 y caso 2 que lo haga, lo revisamos el día martes, y ahora sí les subo los 2 ejercicios que les tengo pendientes ayer de los casos balanceados de la estrella. Sí, entonces ahí vamos a ir trabajando, si se dan cuenta, lo que vemos en teoría, pero también